Nuestro viaje continúa aquí en Jerusalén con la búsqueda del Arca de la Alianza. Y si el objeto más sagrado de la historia de la humanidad nunca se perdió realmente. Durante miles de años, el Arca de la Alianza ha permanecido enterrada en silencio, oculta tras leyendas, protegida por secretos y desestimada por los escépticos. Imperios enteros surgieron y cayeron tras ella. Exploradores desaparecieron buscándola, y civilizaciones enteras construyeron su fe en su poder sin haberla visto jamás. Pero ahora, en 2026, todo ha cambiado. Porque un equipo de investigadores, utilizando tecnología muy superior a la anterior, afirma no solo haber encontrado el arca, sino haberla abierto. Antes de revelar lo que vieron dentro, dale me gusta y suscríbete. Porque lo que estás a punto de escuchar es algo que muchas instituciones preferirían mantener oculto. En abril de 2026, surgió un anuncio sorprendente de las profundidades de las antiguas calles de Jerusalén. Utilizando sistemas de imágenes avanzados y herramientas de escaneo profundo del subsuelo, los científicos comenzaron a descubrir estructuras que nadie había cartografiado antes. Estructuras que coincidían inquietantemente bien con relatos antiguos que durante mucho tiempo se habían descartado como mitos. Al mismo tiempo, nuevas excavaciones en Tel Shiloh y Kiriath Jearim comenzaron a revelar patrones, movimientos y cámaras ocultas que sugieren que el viaje del arca pudo haber sido cuidadosamente oculto, no perdido. Y cuando estos descubrimientos se conectaron, comenzó a formarse una única conclusión inquietante. El arca nunca se fue. Estaba esperando. Lo que encontraron dentro no solo desafía la historia, amenaza con reescribir todo lo que creíamos saber sobre la fe, el poder y las fuerzas invisibles que moldearon nuestro mundo. Y una vez que lo escuchas, no puedes dejar de escucharlo. ¿Qué era el Arca de la Alianza? A lo largo de la historia religiosa, pocas cosas rivalizan con el misterio que rodea al Arca de la Alianza. Servía como un signo tangible de la presencia de Dios entre su pueblo y encarnaba su promesa para ellos. Salvaguardada en el más santo de los santos dentro del Templo de Jerusalén, desempeñó un papel fundamental en su culto y rituales. Construido por Bezalel, el arquitecto principal, el arca, era un cofre de madera recubierto de oro que contenía las tablas de piedra de los mandamientos. Fue diseñado para resistir las duras condiciones del desierto. Sus dimensiones, aproximadamente 111 centímetros por 67 centímetros por 67 centímetros, eran precisas y deliberadas. El interior y el exterior estaban recubiertos de oro puro, que simbolizaba la gloria y la santidad de Dios. La tapa del arca, conocida como el propiciatorio, contenía 2 querubines dorados que representaban el trono celestial de Dios. Fue allí donde Dios habló con Moisés, dando instrucciones a los israelitas. El propiciatorio también era donde el sumo sacerdote expiaba los pecados del pueblo. Dentro del arca se encontraban las tablas de los mandamientos, una vasija de maná que contenía el alimento milagroso provisto en el desierto, y la vara de Aarón, que simbolizaba su nombramiento como sumo sacerdote. Estos objetos recordaban a los israelitas la fidelidad y los milagros de Dios. Debido a su carácter sagrado, solo los sacerdotes levitas designados podían manipular o acercarse al arca. Dentro del tabernáculo, una tienda especialmente construida, según las meticulosas instrucciones de Dios, el lugar santísimo, una cámara dentro del tabernáculo albergaba el arca. Solo se podía acceder a ella una vez al año, durante el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote realizaba un ritual que implicaba derramar sangre sobre el propiciatorio colocado sobre el arca, lo que simbolizaba la reconciliación entre Dios y el pueblo. La santidad del arca conllevaba graves consecuencias por su mal manejo. Uzá, al intentar estabilizar el arca sobre un carro, perdió la vida.
De manera similar, los filisteos enfrentaron terribles consecuencias, ya que fueron afligidos con enfermedades, hasta que devolvieron el arca a su lugar legítimo. El arca, con su tapa adornada con querubines conocida como el propiciatorio, simbolizaba el perdón y la comunicación divina. Jugó un papel crucial en los rituales religiosos, enfatizando la importancia de la expiación por los pecados. En la Biblia hebrea, la última mención del arca se encuentra en 2 Crónicas 35:3, donde se narran los esfuerzos del rey Josías por restaurar el templo. Más allá de este punto, su destino se convierte en un misterio, lo que ha dado lugar a diversas teorías sobre su destino. Las teorías de la desaparición. ¿Qué causó la misteriosa desaparición del arca? ¿Y dónde la encontraron finalmente los científicos? Hay muchas teorías y las desentrañaremos una por una. La teoría de la destrucción babilónica. Una creencia predominante sugiere que el arca fue destruida cuando los babilonios conquistaron Jerusalén en el 586 a.C. Los relatos históricos mencionan que los babilonios saquearon los tesoros del templo, lo que llevó a muchos a especular que podrían haber destruido o confiscado el arca. Sin embargo, y esto es crucial, el arca no está documentada entre los objetos tomados por los babilonios, en varias referencias bíblicas, lo que genera serias dudas sobre esta teoría. La teoría etíope. Otra idea intrigante sugiere que el arca fue transportada a Etiopía por Menelik, hijo del rey Salomón, y la reina de Saba. La historia y el folclore etíopes contienen historias que afirman que Menelik sacó secretamente el arca de Jerusalén a un templo en Aksum, donde fue custodiada por monjes. Se cree que el arca reside en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, Etiopía. Los relatos de textos etíopes, como el Kebra Nagast, narran el viaje de Menelik y afirman que el arca permanece custodiada por una estirpe de sacerdotes dentro de la iglesia. Las costumbres etíopes, como la exhibición de réplicas del arca durante el Timkat, la importante festividad cristiana ortodoxa etíope y la presencia histórica de comunidades judías, como los Beta Israel, sugieren una conexión de larga data entre Etiopía y la narrativa del arca. Algunos gobernantes etíopes incluso afirmaron descender de Salomón y Saba, utilizando esta conexión para legitimar su reinado. Estas narrativas históricas entrelazadas añaden complejidad a la búsqueda del verdadero paradero y significado del arca. Sin embargo, aún no existen pruebas históricas o arqueológicas que validen la existencia de Menelik o su traslado del arca. Un explorador adventista afirmó haber encontrado el arca, pero este relato carece de pruebas que confirmen su paradero, dejando el paradero del arca envuelto en misterio. La teoría del monte del templo. Una fascinante tradición judía propone que el rey Josías previó la caída de Jerusalén y ocultó el arca y los objetos sagrados bajo el monte del templo, sellados con una piedra cuya inscripción era solo para los ojos del Mesías esperado. Algunos pasajes bíblicos parecen respaldar esta narración, sugiriendo que el arca permaneció dentro de los límites del templo durante su destrucción. Las referencias en la Biblia indican que el arca permaneció dentro del templo durante su destrucción, lo que coincide con la narración de 2 Crónicas 35:3, donde el rey Josías ordena a los levitas que coloquen el arca dentro del templo, lo que implica que no estaba allí anteriormente. Además, textos históricos de Jeremías y Ezequiel insinúan que la gloria de Dios se apartó del templo antes de su ruina, lo que posiblemente implica la partida o el ocultamiento del arca. La evidencia arqueológica e histórica respalda la presencia de cámaras y túneles inexplorados bajo el monte del templo. En varias ocasiones, los intentos de acceder a estas áreas inexploradas provocaron controversia. Por ejemplo, en 1981,
un grupo intentó destruir la cúpula de la roca, afirmando haber encontrado un túnel que conducía a la cámara oculta del arca. La apertura de una antigua puerta de una cueva en 1996 provocó disturbios en medio de sospechas de que Israel pretendía acceder al arca o dañar las estructuras musulmanas superiores. Además, afirmaciones de programas como The Exodus Decoded han afirmado evidencia de pasadizos ocultos potencialmente vinculados al arca. Si bien la noción de que el arca permanece oculta bajo el monte del templo es intrigante, enfrenta un escepticismo y críticas sustanciales. Muchos académicos cuestionan esta teoría, citando su dependencia de mitos y conjeturas sin una sólida fundamentación histórica o textual. La teoría del rollo de cobre. Algunos expertos recurren a fuentes como los rollos del Mar Muerto en busca del arca perdida. El rollo de cobre, uno de los más destacados, intriga a los eruditos debido a su singular soporte, el metal, ya que enumera 64 ubicaciones de tesoros enterrados. Algunos especulan que esta riqueza oculta antes de la invasión babilónica, en el 586 a.C., podría incluir objetos del Templo de Jerusalén, posiblemente incluso el arca. Sorprendentemente, el rollo de cobre sugiere que la ubicación potencial del arca está particularmente cerca de Qumran, cerca de un lugar mencionado en el libro de Josué como el Valle de Acor o Puerta de la Esperanza. El valle simbolizaba inicialmente el juicio derivado de las malas acciones de Israel, destacando la apropiación indebida de objetos sagrados por parte de Acán. Curiosamente, el término Acor se traduce como desastre, lo que lo vincula con consecuencias nefastas. Las controvertidas afirmaciones de Ron Wyatt. En la década de 1980, un investigador aficionado y adventista del séptimo día llamado Ron Wyatt acaparó los titulares al afirmar que había descubierto el Arca de la Alianza. Su historia cautivadora pero polémica se desarrolló el 6 de enero de 1982, cuando alegó haber encontrado el Arca y los 10 mandamientos enterrados bajo las antiguas ruinas de Jerusalén. Según Wyatt, el arca reposaba precisamente donde Jesús de Nazaret fue crucificado, un lugar que, según él, estaba profetizado en la Biblia. El viaje comenzó con una piedra de altar que sobresalía de un acantilado que se cree que son los restos de una iglesia cristiana primitiva, posiblemente del siglo I después de Cristo. Para Wyatt, esta piedra servía como marcador que señalaba la importancia del lugar. Una exploración más profunda reveló 4 agujeros en la piedra, que se cree que eran donde los romanos colocaban cruces de madera para las crucifixiones, incluida la de Jesús. Wyatt afirmó que uno de los agujeros, un poco más arriba, marcaba la ubicación del ladrón crucificado junto a Jesús. En el centro de la afirmación de Wyatt se encontraba una piedra de corte cuadrado que actuaba como tapón en un agujero en forma de cruz. Al retirar esta piedra, se reveló una grieta en la roca que Wyatt asoció con referencias bíblicas a rocas que se desgarran en señal de dolor. Adentrándose en una red de antiguas cuevas, Wyatt afirmó haber descubierto el Arca de la Alianza dentro de una de estas cavernas. En una entrevista con Anchor Stone International en 1999, Wyatt relató una observación peculiar: una sustancia oscura seca en una grieta sobre el arca. Relacionó esta sustancia con el acto del centurión de traspasar el costado de Cristo, sugiriendo que sangre y agua podrían haber goteado sobre el propiciatorio del arca. Esto, según él, fue como Moisés santificando la promesa de los israelitas con sangre y agua sobre los 10 mandamientos. Wyatt afirmó tener pruebas fotográficas de sus hallazgos, pero alegó que una interferencia divina impidió su divulgación. Supuestamente, en una visita posterior se encontró con seres angelicales, lo que indicaba que el mundo no estaba preparado para presenciar estos descubrimientos de primera mano.
Además afirmó que al analizar la sangre de la grieta, se reveló sangre humana con solo 24 cromosomas, 23 del lado materno y un único cromosoma Y. Según la historia de Wyatt, esto era evidencia de un nacimiento milagroso sin padre humano, lo que vinculaba la sangre directamente con Jesús de Nazaret. A pesar del escepticismo y la desaprobación de los eruditos bíblicos y los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sus hallazgos han mantenido vivo el interés por la arqueología bíblica. Más allá del arca, Wyatt afirmó haber descubierto más de 100 reliquias bíblicas, incluidos los restos del arca de Noé, piedras de su ancla, las tumbas de Noé y su esposa, el sitio de la Torre de Babel, e incluso la sangre de Jesús en una fisura causada por un terremoto. Sin embargo, el escepticismo fue grande, y los críticos y líderes dentro de su propia iglesia desestimaron sus afirmaciones. No hay evidencia sólida y verificada de forma independiente que respalde sus afirmaciones, y la búsqueda del Arca de la Alianza continúa. El enfoque de los científicos. En un anuncio reciente, un grupo de científicos hizo un descubrimiento convincente en una simple cueva que podría ofrecer perspectivas alternativas sobre la ubicación del Arca Sagrada. Estos arqueólogos están explorando la antigua tierra de Kiriath Jearim, siguiendo los pasos del legendario Arca de la Alianza. Si bien el arca misteriosa en sí no es el hallazgo esperado, los descubrimientos que están realizando están reescribiendo la narrativa de los antiguos israelitas y los orígenes mismos del judaísmo. Según los relatos bíblicos, el arca estuvo en Kiriath Jearim durante 2 décadas antes de su traslado a Jerusalén. Los hallazgos del equipo arrojan nueva luz sobre este periodo crucial de la historia. Estas revelaciones también desafían la creencia tradicional de que el rey David fue el único responsable del traslado del arca a Jerusalén. El relato bíblico traza el viaje del arca desde el tabernáculo de Silo hasta su pérdida ante los filisteos en una batalla devastadora. Curiosamente, después de enfrentar plagas, los filisteos devolvieron el arca a los israelitas, quienes la establecieron en Kiriath Jearim durante un notable periodo de 20 años. La historia continúa con la iniciativa del rey David de transportar el arca a Jerusalén, guardándola inicialmente en una tienda de campaña y más tarde en el templo del rey Salomón. Pero aquí es donde surge la parte intrigante. Después de este acontecimiento, la narración bíblica guarda un curioso silencio sobre el arca. Su ausencia en los relatos posteriores sobre los reyes de Judá e Israel ha desconcertado a expertos como Thomas Romer, una autoridad destacada en los estudios de la Biblia hebrea. El misterio que rodea al arca sigue siendo fascinante, quizás debido a su supuesto contenido, las tablillas de piedra originales con los 10 mandamientos inscritos. Según la ley bíblica, el arca poseía poderes divinos, capaces de fortalecer a los ejércitos israelitas o de castigar a quienes se atrevieran a interactuar con ella. En medio de las excavaciones diarias, los arqueólogos clasificaron meticulosamente sus descubrimientos desde artefactos de vidrio hasta huesos de animales y diversos hallazgos pequeños. También hay una cesta vacía etiquetada en tono de broma como el arca. El arqueólogo Israel Finkelstein, de la Universidad de Tel Aviv, no busca el arca física. En cambio, su objetivo es desentrañar su significado histórico. Realizó excavaciones en sitios vinculados a la historia del arca, incluyendo Silo en la década de 1980 y ahora Kiriath Jearim en colaboración con el Collège de France. Finkelstein profundiza en la narrativa del arca, un relato que se cree que surgió alrededor del siglo VIII a.C. y que posteriormente se asimiló a los textos bíblicos, en particular en Samuel. Sugiere que el relato del traslado del arca por parte de David a Jerusalén en 2 Samuel 6 podría haber sido una adición a la narrativa original que concluyó en Kiriath Jearim.
Roma especula que fue Josías quien transportó el arca a Jerusalén para centralizar las actividades religiosas y políticas. Según él, la historia sobre el traslado del arca por parte de David podría haber sido una justificación escrita por Josías. Roma argumentó que esta teoría podría explicar la ausencia de más relatos relacionados con el arca, dado que Judá cayó ante los babilonios menos de 3 décadas después del reinado de Josías. Curiosamente, la propia Biblia en 2 Crónicas 35:3 parece insinuar el papel de Josías en el traslado del arca. El versículo atribuye a Josías, no a David, las instrucciones para colocar el arca sagrada en la casa construida por Salomón. La excavación en curso en Quiriat Jearim, situada a tan solo 12 kilómetros al oeste de Jerusalén, proporciona evidencia adicional que respalda la teoría de Josías. La última temporada de excavaciones descubrió un muro de contención sustancial de aproximadamente 3 metros de espesor y que aún se mantiene en pie a una altura de 2 metros. Basándose en los fragmentos de cerámica circundantes, este muro parece datar del siglo VIII o VII a.C. El avance de 2026, en lo que se ha convertido en uno de los desarrollos más significativos en la búsqueda continua del arca. Los investigadores anunciaron en 2026 una investigación renovada y altamente técnica bajo las calles de la propia Jerusalén. Publicado en abril de 2026, el estudio reveló que los avances en la tecnología de imágenes y detección remota ahora ofrecen a los científicos formas completamente nuevas de explorar lo que pudo haber sucedido con la antigua reliquia. Mientras que las generaciones anteriores de investigadores se limitaban a la excavación física, a menudo imposible, o políticamente restringida bajo el controvertido Monte del Templo, las herramientas modernas permiten ahora a los investigadores observar el subsuelo sin remover una sola piedra. Se han desplegado radares de penetración terrestre, escáneos LIDAR e imágenes sísmicas de alta resolución alrededor del perímetro del Monte del Templo y las redes de túneles circundantes. Estas herramientas han confirmado la presencia de cámaras subterráneas previamente no cartografiadas en las profundidades de la antigua ciudad de Jerusalén. Si bien no se ha identificado directamente ningún artefacto dentro de estas cámaras, su escala y ubicación coinciden notablemente con las descripciones antiguas de las bóvedas de almacenamiento internas del templo. Paralelamente, las excavaciones en Tel Shiloh, el sitio descrito en la Biblia como el primer gran centro religioso de Israel, alcanzaron un hito crucial en 2025 y continuaron en 2026. El Dr. Scott Stripling, director de las excavaciones, anunció el descubrimiento de un monumental edificio de la Edad del Hierro, uno que coincide con las descripciones bíblicas del tabernáculo con un detalle sorprendente. El edificio está orientado de este a oeste y dividido en una proporción de 2:1, tal como se describe en el libro del Éxodo. En su interior, los investigadores documentaron un gran muro interno que separaba el espacio en 2 secciones, reflejando la división bíblica entre el lugar santo y el lugar santísimo. Para mayor relevancia de este descubrimiento, se encontraron más de 100,000 huesos de animales dentro de la estructura. La mayoría provenían del lado derecho de ovejas, cabras y ganado vacuno. Según Levítico 7:32-34, el lado derecho de los animales de sacrificio estaba específicamente destinado a las ofrendas sacerdotales. Fragmentos de cerámica encontrados en las mismas capas datan del período Hierro I, la misma época en que Silo servía como centro espiritual de Israel. Por separado, el arqueólogo Dr. Chris McKinney, hablando con el 700 Club en abril de 2026, ofreció una reflexión teológica sobre la importancia perdurable de la búsqueda. Creo que tal vez la razón central es porque es el trono de Dios, explicó McKinney. Es el lugar donde Dios ha elegido habitar entre su pueblo. Es una pieza central de la historia de Israel.
McKinney señaló además que todas las leyendas antiguas que rodean al arca apuntan no solo a su desaparición, sino también a su futuro previsto. Todas las leyendas indican que cuando se recupere el arca, será una señal de la restauración de todas las cosas por parte de Dios, dijo. En conjunto, los acontecimientos de 2026 marcan un punto de inflexión en la búsqueda. Por primera vez, la ciencia y las escrituras avanzan de la mano con la tecnología, abriendo puertas que la arqueología por sí sola jamás podría abrir. Ya sea que el arca se encuentre bajo Jerusalén en las colinas de Silo o en algún lugar aún inimaginable, los descubrimientos de 2026 han asegurado que la búsqueda esté más viva que nunca. Conclusión. Si bien la postura científica puede parecer más lógica, la religión siempre se ha caracterizado por su dimensión espiritual, lo que genera divisiones en las reacciones de las personas ante las diferentes perspectivas sobre la ubicación del Arca de la Alianza. Si bien las personas con inclinaciones espirituales tienden a aceptar relatos como las revelaciones de Ron Wyatt, los críticos y los científicos continúan investigando para encontrar la verdad sobre la historia y el contenido del Arca Sagrada. El significado religioso y político del descubrimiento o la exhibición del Arca en la actualidad sigue siendo profundamente incierto. Tanto el judaísmo como el cristianismo han perdurado durante siglos sin su presencia física. Intentar localizar el arca podría generar conflictos entre judíos cristianos y musulmanes, cada uno de los cuales reclama los lugares sagrados de Jerusalén. Sin embargo, la búsqueda continúa. Con cada nueva temporada de excavación, cada avance tecnológico y cada capa de tierra removida, la humanidad se acerca a responder una de las preguntas más antiguas y trascendentales que jamás se haya planteado. ¿Dónde está el Arca de la Alianza? Gracias por ver este video. No olvides ver otro video interesante antes de irte. Haz clic en el enlace que aparece en tu pantalla y nos vemos al otro lado.